¿Qué es lo que pasaría si toda tu estación muriera? ¿Te detectaran cáncer o si tu hermana hubiera desaparecido? Eso nos cuenta 911 Lone Star. La serie comienza viendo cómo unos bomberos se encuentran apagando un incendio en una fábrica, pero como no hay presión de agua, uno de los bomberos llamado Hudson se va a conectar el agua, y es ahí cuando recibe el mensaje que deben salir de ahí lo más rápido que puedan, porque en la fábrica guardan fertilizantes, es decir, nitrato de amonio, que este es inflamable, así que Hudson trata de avisarles, pero todo explota. Luego conocemos al capitán Strand y a su hijo Teka, ambos bomberos. Teka le cuenta que le va a pedir que se case a su enamorado y le pide a su papá que no sea negativo. Él le pide que vaya más lento porque ya pasó por 2 divorcios, pero al final le da su apoyo con la decisión que tomó. Mientras hablan, el capitán tose y le dice a su hijo que irá al médico. Al ir, este le dice que tiene cáncer y se nos cuenta que estuvo presente en el 11 de septiembre. Al día siguiente le piden al capitán que arme una estación desde cero en Austin, Texas, que fue donde ocurrió el accidente del inicio, ya que cuando pasó lo del 11 de septiembre, él armó una estación desde cero, pero él rechaza esta oportunidad. Es ahí cuando nota la ausencia de Teka en la estación, así que va a buscarlo y luego de entrar a la fuerza lo encuentra tirado en su piso y procede a reanimarlo. Aquí se nos cuenta que Teka fue adicto en el pasado y tuvo una recaída porque su novio, al que le pidió matrimonio, le dijo que amaba a otra persona. F. Pobre cosita fea. Ahí el capitán sabe que Teka necesita un cambio de aires, así que toma el trabajo en Texas. Lo primero que hace es remodelar y contratar a su equipo. Entre ellos tenemos a Marjan, una chica musulmana sin miedo a poner su vida en peligro, Mateo, un chico que jaló 4 veces los exámenes escritos, pero que aún sigue intentando ser bombero, y Paul, un transexual que tiene muy buen olfato para el peligro. También se reúne con Hudson, el bombero que vimos al inicio, y no termina muy bien su primera conversación, ya que cree que el cambio de la estación es porque no le importa a las personas que murieron. Luego conocemos a Michelle, una chica que le grita al ex de su hermana por su desaparición. Esto ya sucedió varias veces y se la lleva un policía llamado Carlos. Cuando van a atender un problema, el capitán la conoce ya que ella es la capitana de paramédicos. Luego de salvar a un bebé de un árbol, la nueva 126 va a celebrar y el Capi duda en contarle lo de su cáncer a Teka. Ahí todos pasan un buen momento bailando, pero el capitán se siente mal y tiene que salir a tomar un poco de aire. Ahí es donde se le acerca a la esposa de Hudson, Grace, y le pide que haga lo mejor que sabe hacer, salvar a las personas y que salve a su esposo. Al día siguiente, Hudson va a ver al Capi y explota por ver las flores que le dejaron a sus compañeros en la basura. Así que antes de irse, el capitán le dice que tiene cáncer y que también, como él tuvo que aceptar el diagnóstico, él también tendrá que aceptar lo que pasó en algún momento. Hudson le pide perdón y se va. Pero al salir, ve un cuadro con la foto de sus compañeros y se pone a llorar. Y así fue como se formó la 126. El capitán llega a la estación de buen humor porque ya se está acostumbrando a Texas. Es ahí donde menciona que tiene un tratamiento para el cabello y la estación se termina burlando. Justo en ese momento reciben un llamado y se encuentran con personas que han enloquecido. Estas se terminan haciendo daño o suicidando. Es ahí cuando Paul hace uso de su don y descubre que la comida es el factor en común en todas las personas que están mal. Y es porque el repartidor le había puesto mercurio líquido porque nunca le prestaban atención o le decían gracias. El capitán busca una nueva doctora para tratar su cáncer y ella le da un tratamiento que le podrá dar muchos años de vida al capitán, pero le dice que su tratamiento del cabello interferirá con el cáncer, así que tiene que dejarlo. Por otro lado vemos a Michelle, que va a la casa de un niño que ayudó cuando fue a gritarle al ex de su hermana. Al salir, el papá del chico le dice que el día que desapareció su hermana, una camioneta azul se la llevó. Michelle le cuenta esto a Carlos y él le recomienda que vaya a una curandera. El capitán habla con Hudson y le termina contando sobre el nuevo tratamiento y que tiene que dejar de tratarse el cabello. Además, le pregunta si ya se lo contó a Teka, pero él le dice que él está sufriendo y lo hará cuando sane. Ahí Hudson le dice si lo hará cuando sane Teka o realmente él. Luego de arrestar a una señora racista, observamos que Carlos y Teka están teniendo encuentros entre ellos, pero nada serio. También vemos que el capitán tiene pesadillas sobre quedarse calvo, así que toma un momento y se encuentra con Michelle. Ambos se cuentan por lo que están pasando, es decir, sobre el miedo de perder el cabello y sobre la desaparición de la hermana de Michelle. Aquí obviamente el capitán omite la parte que tiene cáncer. Hudson lleva al capitán a pasear a caballo para ayudarlo a despejar y decirle que es mucho mejor perder el cabello que la vida. Volviendo con Teka y Carlos, podemos ver que Carlos quiere algo serio, mientras que Teka no, y esto termina mal. Y el capítulo cierra con Hudson recordando lo que pasó el día en el que perdió a sus compañeros de la 126 y superando el TPT. El capítulo comienza yendo a salvar a un chico que se había caído en un silo lleno de maíz, en el que al tratar de rescatarlo se cae Marjan, y Teka al tratar de rescatarla a ella se hunde también, así que cortan el silo por debajo para que salgan y ahí se le cae el hijab a Marjan y se vuelve tendencia.
Ya en la central, Hudson le reclama a Tekka por no hacerle caso y discuten. Debido a esto, Tekka se mete en problemas yendo a un bar a querer pelearse y termina en la policía, donde se encuentra con Carlos, y él le dice que debería haber un psicólogo porque lo que hizo es suicida. Es ahí donde Tekka se abre con él, se disculpa y le cuenta por los problemas que pasa, las drogas y su ruptura con su expareja. Por otro lado, podemos ver cómo Carlos le consiguió una lista de todas las camionetas color azul a Michelle cuando su hermana desapareció. Le recomienda que debería hablar con la última persona que la vio, Dustin Shepard, o su exnovio. Es debido a esto que Michelle va a verlo y le pide disculpas y que le ayude a saber algo más de su hermana, pero por todo el acoso que él sufrió de ella, le da a entender que su hermana está muerta. Yendo con el Capi, este se encontraba tomando quimioterapia y se encontró con otro señor que luego de conversar le recomienda que deje su ego o orgullo y le diga a su equipo por lo que está pasando, porque tarde o temprano lo notarán. Vemos cómo lo del hijab le causa problemas a Marjan y le dicen que se busque otra mezquita. En la noche, en un bar, se encuentra todo el equipo y cuando Hudson le cuenta a Grace lo que pasó con Tekka, ella le dice que se disculpe por lo que le dijo. Marjan habla con Paul y este le dice que si le gusta la mezquita debería seguir yendo sin importar lo que piensen los demás. Además, Michelle le cuenta al Capi sobre lo que pasó con su hermana y que intentó hablar con Dustin y no llegó a nada, porque no sabe si él sabe algo realmente o porque lo trató mal desde el día que desapareció su hermana. Es por esto que el capitán lo va a buscar y luego de darle unas caricias, él va a visitarlo al día siguiente y le cuenta que Irish en algún momento cambió y no era la misma, y que tenía un arrepentimiento porque el día que desapareció no la detuvo. Y aquí se nos revela que Michelle también recibió llamadas de ella el día que desapareció y que nunca las llegó a contestar. El capítulo inicia observando cómo un tornado afecta a una familia conformada por un padre y sus dos hijos, pero se nos corta la escena y observamos una pelea entre Hudson y Grace, porque Grace le dice que va a ir a la iglesia y que debería acompañarla, ya que desde que murieron sus compañeros, Hudson no se siente tan cercano a Dios, y le dice que no es un idiota como las personas que van a la iglesia a agitar sus manos hacia un Dios que no los ayuda. Y esto a Grace no le agrada, y se va enojada. Otra que no lo pasa tan bien es Michelle, que mientras se encuentra con su mamá, le cuenta que quiere revisar el cobertizo para ver las cosas de Irish, porque recibió la pista de que la última vez que la vieron fue subiendo a esa camioneta azul. Ella le dice que debería dejar en paz todo ese tema, y debería seguir adelante porque ese tema la consume demasiado a lo que ella se va molesta. Luego volvemos a ver al Capi, cómo le afecta la quimioterapia y toma unas pastillas para los vómitos. Luego de salvar al novato de una caída, se dan cuenta que hay tornados y lo que tienen que hacer es ponerse a salvo para ayudar a las personas después. Es así como primero ayudan a una señora que iba con su coche cuando la agarró el tornado y dejó su carro volteado entre dos edificios. Para esto va Marjan a salvarla y como el carro se iba a caer, rompe el vidrio y ella cae a un inflable y luego se tira a Marjan y la sacan de ahí rápidamente. Luego vemos cómo van a ayudar a la familia que vimos al inicio. Cuando llegan, encuentran al padre escarbando en los escombros buscando a sus hijos, así que lo primero que hacen es verificar que los niños sigan vivos y ponen micrófonos alrededor de la casa y al escuchar la voz de los niños, el capitán entra para salvarlos. Iba a entrar Tekka, pero él no quiso que lo hiciera porque era muy peligroso. Luego de pasar unos cuantos sustos, el capitán logra salvar a los niños, pero al salir el padre se desmaya. Y cuando lo revisan, había sufrido desde el inicio un sangrado interno y termina muriendo. Aquí una explicación rápida que hace el capitán es que a un padre no le importa su bienestar propio mientras que el de sus hijos esté en peligro. Ya en la central de bomberos vemos como el capitán le dice al novato que suelte todo porque no es bueno que se lo guarde, ya que este se sentía culpable por no haber hecho nada, ya que solo estuvo repartiendo agua. Luego el capitán se encuentra con Hudson y este le vuelve a repetir que le diga a Tekka sobre su enfermedad y le repite lo que le dijo el señor, que no puede enfrentar el cáncer solo, y usa de ejemplo al padre que murió en el incidente del tornado. Al finalizar, Hudson vuelve a la iglesia porque si Grace se lo recomienda es porque busca lo mejor para él. El capitán al llegar a casa se encuentra con Tekka y este le dice que encontró sus pastillas en su oficina y que las investigó y que son para los vómitos por la quimioterapia. Él le dice que seguro no se lo quería decir porque piensa que él es débil, a lo que el capitán le dice que el que realmente es débil es él mismo, porque no podría ver en los ojos de su hijo el dolor o miedo porque sentiría que sería mucho más real. Pero Tekka le deja en claro que no hay eso en sus ojos y que desde ahora lo iba a apoyar. Michelle recibe la llamada de su madre para ver el cobertizo, porque fue lo único que no se vio afectado por el tornado. Ella lo ve como un tipo de señal. Así que al revisar unos álbumes de fotos encuentran una foto de Irish en una camioneta azul. Comenzamos el capítulo viendo cómo Tekka acompaña a su padre a sus sesiones de quimio. Es entonces cuando el señor le dice al Capi que las quimios afectan tus relaciones sexuales, porque tu pequeño soldado no se puede parar.
Por otro lado, nos enteramos que desde el accidente que sufrió Hudson no han tenido nada de nada con Grace, y su amiga le recomienda que lo seduzca. Al inicio del capítulo vimos como Paul le quitó diamantina de los ojos a una chica que estaba en un accidente al que fueron llamados. Esta misma chica fue a visitarlo dándole un regalo. Volviendo con el Capi, vemos cómo sale a conquistar a una chica para confirmar que su pequeño soldado sigue siendo muy patriota. Pero este le termina fallando, y aunque la chica le dice que a veces ocurre y que está interesada en él y que deberían salir, este igual se siente afectado. También vemos cómo Michelle siente que le está afectando tener en su mente a Iris porque perdió un paciente. Y en sí fue su culpa, porque le aplicó medicina con base en azufre a un paciente que sufría de artritis, por lo que al aplicarle oxígeno y utilizar el desfibrilador en él, terminó convirtiendo al hombre en una bomba de gases tóxicos. Es ahí donde le dice a Carlos el descubrimiento de la foto de Iris en el carro azul, y él le promete que investigará. Volviendo con Paul, tanto Teka como el novato lo alientan a que le pida salir a la chica que vino a verlo, porque él estaba preocupado que las cosas salieran mal, pero Teka le dice que si se siente cómodo, que se lo diga. Grace le hace caso a su amiga y al tratar de seducir a Hudson todo sale mal, porque Hudson le dice que lo que ocurre con él no es sobre ella. Es ahí donde Grace le dice que a veces debería tratar sobre ella y no siempre sobre él. Los bomberos son llamados para que vayan a apagar un incendio en un lugar donde se guarda semen de toros. Sí, muy raro. Ok. En donde Hudson se ríe muchísimo e igual el Capi. Continuando con el Capi, vemos cómo va a tratar de levantar a su amigo consultándole a un doctor, y luego de decirle que tendría que inyectarse un medicamento en el miembro, se da cuenta que tal vez no lo valga tanto revivir al pequeño soldado a la fuerza. En la cita de Paul todo iba súper bien, pero cuando Paul le dice que es trans, la cita no termina de la mejor manera. Hudson le prepara una cena a Grace y le dice que no puede vivir sin ella, que no solamente la desea, sino que también la necesita, y todo termina bien. Al final, la chica visita a Paul y le pide perdón por cómo terminó la cita, y que lamenta no tener una relación con él porque no es tan moderna, y el Capi logra que su pequeño soldado vuelva a la guerra. Y finalmente vemos como Teka y Carlos llevan a divertirse a una disco a Paul para que se olvide de lo que había pasado. El novato tiene que dar su examen y es la última oportunidad. Además, tanto el capitán como Teka se dieron cuenta de que sufre de dislexia, luego de que Marjan, Teka, Hudson y Paul ayudaran a que estudiara grabando todos los libros en formato de voz para que no tenga que leer. Le hacen diversas pruebas. En una que se le hace Marjan, termina poniéndose muy nervioso y le confiesa a Marjan que si no aprueba el examen lo terminarán deportando. Cuando va a dar el examen se encuentra a su antiguo capitán y no dejan que Marjan ingrese a leerle las preguntas. Su ex capitán era un idiota y se la hace difícil, pero al final el novato lo logra y saca un puntaje de 92%. El Capi conoce a otro capitán, Billy Tyson, que lo odiaba al inicio porque él quería ser el capitán de la 126, pero terminó siendo el de la 121. Pero luego de jugar cartas parece que se llevan mejor y hasta lo invita a jugar golf en su club. Michelle le advierte de él, porque siempre va a querer ganar a toda costa. El Capi lo toma como que está resentida porque ella y el capitán Tyson salieron en el pasado. Esto queda al descubierto cuando luego de contarle sobre su cáncer a Tyson, este se lo cuenta al jefe de bomberos y le da a entender al Capi que pone en peligro no solo su vida, sino también la de las personas que están a su mando. Pero antes de que lo destituyan de su puesto, este les dice que hará el examen básico con 35 kilos de equipo en su espalda. Mencionan que ni hasta los de 25 años pueden completarlo con tal cantidad de peso. Al final, vemos como Billy confiesa que a él solo le importa ser capitán de la 126 y que le quitará el puesto, y el Capi le responde que venga a buscarlo. Comenzamos el capítulo yendo a ayudar a un toro que se había vuelto loco en un sitio donde venden carros, y cuando lo encuentran, este estaba atrapado. Como el sonido de las herramientas es ruidoso y lo asustan, el capitán abre su corazón y le dice: sé lo que se siente estar fuera de control y dar vueltas sin entender cómo llegaste a esta situación para empezar, amigo. Así estoy, en verdad. Luego de esto, finalmente logran sacarlo. Luego vemos al capitán practicando para la prueba junto con Teka, y el tiempo que tiene no es nada bueno, por lo que seguirá practicando porque no quiere perder la estación en contra de Billy. Durante el capítulo vemos como Hudson, Marjan, Paul y el novato hablan sobre el cáncer del capitán, y el novato es el que se ve más afectado. Mientras Michelle ayudaba a una niña con diabetes, un vagabundo intenta robarle y luego de defenderse llega Carlos y le cuenta que tienen al dueño de la camioneta azul a la que se subió su hermana.
Llevan el caso para que lo investigue una detective que parece tener muchos casos abiertos y que ya estuvo en el caso de la hermana de Michelle, por lo que si bien dice que lo va a investigar, Michelle no le cree. En resumen, le dicen que la matrícula de la camioneta fue robada una semana antes de que Irish desapareciera, y la persona que la robó debe estar relacionada con su hermana. Luego, Michelle es llamada por la detective para explicarle que todos sus casos le importan, y que no vuelva a ofenderla, y que tiene información adicional sobre el tipo que robó la camioneta. Así que Michelle, junto con la detective, van hacia el bar donde fue reportada la última vez que vieron a ese tipo, una llamada al 911. Ahí le dicen que lo que recuerda es que Irish estaba golpeando al tipo y luego los echó a ambos. Luego se encargan de investigar accidentes que ocurrieron el día que Irish desapareció. La detective encontró la camioneta a través de imágenes satelitales estrellada, y esto se lo cuenta a Michelle. Por otro lado, Grace habla con Hudson para que este hable con Billy y calme las cosas con el capitán, lo cual no termina saliendo nada bien porque se entera que el capitán fue el que propuso la prueba. Así que luego Hudson va a hablar con el Capi y le dice que se deje de tonterías, porque la estación no es solamente de él, sino también de las personas que él trajo. Así que el capitán organiza una reunión con Billy para hacer un trato. El capitán renuncia, pero él mantiene a su equipo en la 126, a lo cual Billy no acepta y denigra a todo su equipo. Antes de eso había empezado a llover y ellos dos se quedaron, y Billy continuó jugando, y cuando le dijo todo eso al capitán, le cae un rayo. El capitán logra salvarlo, y el recorrido que hizo desde el hoyo 12 hasta la casa club en menos de 4 minutos es suficiente para el jefe de bomberos para ver que está apto para ser capitán. Al final, el capitán va a visitar a Billy y hacen las paces. Michelle tiene un recuerdo con su hermana Irish cuando fueron juntas a un bar y pasando un buen momento juntas. Luego regresamos al presente, en donde Michelle va a visitar las cosas que encontraron en el carro y ver si alguna de las cosas que encontraron eran de su hermana, porque solo se encontraron restos óseos dispersados y eso iba a demorar. Ella termina encontrando un brazalete que le pertenecía. El capitán va a ver a su oncóloga y le tiene buenas noticias porque el cáncer ha disminuido y le cuenta de que el tratamiento que recibe también se aplica en perros. Es por eso que el capitán adopta un perro llamado Buttercup, que también tiene el mismo cáncer, y esto parece molestarle a Teka. También volvemos con Michelle, en el que la detective le cuenta que encontraron muchas llamadas al 911 que hizo Irish, y le da a entender que ella tenía una enfermedad mental. Por esto, Dustin le dijo a Michelle que la notaba como si fuera otra persona, y la detective le da a entender que lo que le pasó fue un accidente, y al final le confiesa que ya recibieron los análisis de laboratorio y le dice que él lo siente. Volvemos a otro recuerdo en donde en el cumpleaños del papá fallecido de Michelle, Irish se comportaba de manera extraña, y luego volvemos a la actualidad, viendo que Michelle le cuenta a su mamá lo que pasó, y que la sangre coincidió. Michelle le confiesa lo de las llamadas perdidas de Irish el día que desapareció, y que se ha estado culpando a lo que terminan abrazadas. Al final, Teka termina admitiendo que tiene miedo de amar a alguien más que sabe que va a morir, y que por eso trataba de no encariñarse con Buttercup. El capitán le dice que nada le asegura que lo tenga siempre, y que Buttercup es una afirmación de su vida. Teka termina aceptando a Buttercup. Para finalizar el capítulo, Grace recibe una llamada de un sujeto diciendo que entraron a su casa y que tiene un cuchillo. Y uno de sus compañeros recibe otra llamada de una pareja de abuelos que llegaron a su casa y encontraron a un intruso. Se encerraron en su cuarto y el abuelo tenía un arma. Al final, el sujeto tenía demencia y entró a una casa de hace 15 años. Luego de irse, parece que al abuelo le dio un ataque, entonces la abuela empezó a darle RCP. El arma estaba tirada y su nieto la agarra. Cuando llega a la 126, Teka es el que tumba la puerta y el niño, aún pensando que había un intruso, le dispara. El capitán menciona que reinflaron su pulmón, pero tienen miedo de que haya daño cerebral, y al decirle que por favor reaccione, no ocurre nada. No. Por lo que va a rezar y se encuentra con Michelle. El Capi le agradece por salvarle la vida a su hijo. Para finalizar, vemos que Michelle recibe una llamada y menciona que jamás volverá a ignorar una llamada y termina salvando al papá de la niña con diabetes que ayudó el capítulo pasado. Al final se nos muestra que Irish está viva y vive junto con los vagabundos a donde fue a ayudar Michelle. ¿Qué carajo? Mientras el capitán lleva a su enamorada a ver a Teka, este despierta y le pregunta que qué tal con el bombón de su cita, y le pide que le cuente todo sobre ella. Y él le dice que lo hará
cuando él le cuente sobre su relación con el poli, es decir, con Carlos, ya que este lo fue a visitar. Luego, vemos un poco más de la familia de Hudson y vemos que su papá no tiene la mejor salud, porque durante el capítulo se cae y por no preocupar a Hudson se queda ahí durante horas. Luego se corta la pierna y casi se muere de una hemorragia, en donde lo salva Grace porque le indicó cómo detenerla. Al final llega a un acuerdo en donde iban a poner soportes en su casa y que también iban a dar con un aparato en el cuello que permitía llamar al 911 solamente apretándolo. Luego vemos a Teka que llama a la enamorada de su papá para conversar sobre lo que le pasó, porque ella era psicóloga, pero el Capi nunca le dijo que era psicóloga sexual. De igual forma, ella lo escucha y tanto ella como Teka llegan a la conclusión de que está dudando de si seguir siendo bombero. Es por esto que Teka habla con su papá y le cuenta que está dudando de seguir siendo bombero, que aunque siempre lo tuvo claro, duda si lo que realmente quería era ser bombero o si realmente quería un padre, porque le dice que él siempre prefirió a la estación de bomberos antes que a su familia. Aquí el Capi se enoja y le dice que murieron muchos bomberos y le hace entender que si bien la estación es su familia adoptiva, él es su familia y que eso nunca va a cambiar, y le dejan claro que va a estar con él cualquiera que sea su decisión. Luego vemos como Teka va a ver al niño que le disparó y le deja en claro que fue un error lo que pasó y termina quitándole un peso de encima. Al final se abraza con su papá y el Capi le dice a Teka que algún día será un gran padre. Comenzamos el capítulo viendo una cita entre Carlos y Teka, en donde Carlos le pregunta a Teka qué son y él le dice que no lo sabe, porque no sabe ni quién es, no sabe si es la vida que quiere o carrera que quiere o la persona con la que está es la que quiere, y le dice que primero tiene que saber eso para saber qué es lo que pasa entre él y Carlos. Cuando se están despidiendo, todos los aparatos eléctricos comienzan a fallar, causando varios accidentes. Luego vamos con Michelle, que se estaba yendo del sitio donde ayuda a las personas sin hogar, es decir, a los vagabundos, cuando su celular empieza a fallar mientras tenía una llamada con su mamá. Luego ve cómo se aleja una manada de aves y una cae muerta en su parabrisas, cuando aparece el tipo que intentó robarle la vez pasada y la deja inconsciente. Aquí volvemos 5 minutos antes de que ocurriera todo esto, es decir, que fallara todo lo tecnológico. Vemos cómo el equipo de la 126 está conversando con el Capi, porque lo veían muy triste. Entonces él les cuenta que está así porque no sabe si Teka volverá a ser bombero. Ahí ingresa un médico buscando a Michelle porque no se ha reportado. Es ahí donde todo comienza a fallar, pero se dan cuenta que las cosas eléctricas siguen funcionando, a pesar de estar desconectadas. Al ver la televisión, se dan cuenta de que todo este problema se dio por una tormenta solar que dio directamente en Texas, y que es la más grande que ha llegado a la Tierra. Entre los accidentes se ve el de un tipo que enredó su avión en redes eléctricas por las fallas en su radio y radar. Hubiera sido sencillo si no fuera un viaje médico, por lo que si bien logran saltar el piloto y la mujer del que se encuentra mal, el que está mal no puede saltar, porque si no, moriría, por lo que el capitán sube a través de las redes eléctricas y logra salvarlo, pero arriesgó mucho su vida. Volviendo con Teka y Carlos, él intenta salvar a una mujer que sufrió un accidente chocando contra un hidrante. Teka intenta de todo, pero al no tener el material de bombero, no logra sacarla. Para empeorar las cosas, empieza un incendio, así que la señora le dice a Teka que se salve y se sumerge en el agua. Teka intenta salvarla con respiración boca a boca para mantenerla viva, pero el humo lo empieza a asfixiar, y entonces, en el momento exacto, llega el capitán y los logra salvar a ambos. Michelle despierta en la carpa de Irish y se alegra mucho por verla, pero al querer irse le dice que el drogadicto le robó la camioneta. Así que Michelle lleva a Irish al hospital y es ahí donde se encuentran mamá e hijas. Pero al darle a entender a Irish que le iban a sacar de donde vivía, se enoja y se termina yendo. Por otro lado vemos a Grace recibir una llamada, pero esta se termina desviando y termina hablando con un astronauta que recibió la radiación y que lamentablemente va a morir. Así que Grace, como un favor, llama a su familia y este logra despedirse tanto de su esposa como de su hija y muere en el espacio. Y este momento realmente es muy triste. Al volver
volver a la 126, el equipo se encuentra con Tekka y este les cuenta todo sobre cómo llegó a Texas, de su adicción, y les dice que hoy se dio cuenta que todo lo que quería hacer era salvar a esa mujer y no lo hubiera logrado si no llegaban ellos, y que se dio cuenta que su lugar es con la 126. El Capi se encuentra con Michelle y ella le cuenta lo que pasó con su hermana, así que el capitán le da el consejo de que la deje hacer lo que quiera y solamente la ame y la espere. Al finalizar el turno, Mateo, Marjan y Paul se encuentran con una aureola boreal igual que Grace y Hudson. El capítulo cierra con Tekka y Carlos juntos, Michelle llevándole cosas a Irish y el capitán paseando a Buttercup, todos observando la aureola. Bueno, este fue el resumen de la primera temporada de 911 Lone Star. Espero que les haya gustado, sé que hay algunas cosas que se pudieron haber mejorado y si llegaste hasta aquí realmente me ayudaría mucho con comentarios sobre lo que debería mejorar y también si le dan apoyo al video. Trataré de traer otro resumen esta misma semana y gracias por ver el video.